From outsider to invader. Gracias, gracias. Gracias a todos por venir. Mil disculpas por esto. Qué pena. Ya nos comimos media hora, lo cual igual y no está tan mal, pero bueno, bienvenidos, gracias a todos. ¿Todo el mundo vio esto? ¿Alguien no conoce esto? ¿Me regalas un poco de volumen, por favor? ¿Alguien no conoce esto? Todos lo vimos, ¿no? Es el video más visto en la historia de Facebook. ¿Qué opinan de él? ¿Qué es? ¿Por qué lo vimos tanto? Thank you. I know some of you may be thinking the opposite. Shame. No shame. Porque da risa. It's all love. Okay. Porque es muy auténtico, ¿no? Here's what I found when I was at Kohl's. Esa es la competencia hoy día de las agencias y de las marcas y de las campañas publicitarias y del marketing. Es este tipo de contenidos y me parece algo bastante estimulante. So he'll probably take it from me. Yo soy Ulises Valencia, soy socio director, fundador, director creativo, asesino de ideas, accionista, enemigo ocasional, pero un orgulloso representante del Grupo W. ¿Alguien ha escuchado hablar del Grupo W? ¿Sí? ¿Bien o mal? Bien, ¿no? Bueno, los que no les voy a contar un poco. Este es un disclaimer que uso cuando empezamos las pláticas. No existe la verdad absoluta, lo que vamos a ver aquí son puras opiniones y son mi versión de las cosas. Si existiera la verdad absoluta, les puedo asegurar que yo no la tengo, así es que no es algo que vamos a ver aquí. Yo vivo en Saltillo. ¿Alguien conoce Saltillo? Algunos de ustedes me darán la razón que Saltillo es algo así, es como Springfield. Es una ciudad donde pasa algo y todos nos damos cuenta y hay un accidente y va la cámara de televisión, aterriza un avión y llegan los reporteros a ver quién viajó. Está el payaso, cuando hay una noticia está el payaso y el sacerdote y es una ciudad así, ¿no? Para que se den una idea un poco más clara de lo que Saltillo es, este es nuestro fundador, se llama Alberto del Canto, y la verdad es que es bastante similar a don Jeremías Springfield. Tenemos también, igual que en Springfield, nuestra escuela secundaria, que es muy parecida a la escuela de Springfield. Y nuestro ilustre gobernador, bueno, pues también tiene un símil muy cabrón con el alcalde de Springfield, ¿no? Así es la ciudad. Y bueno, si nosotros fuéramos algo parecido, seríamos algo así como agencia. Es un montón de gente con muchos diferentes skills que está intentando salir de una isla desierta que se llama anonimato, ¿no? Saltillo es un pueblo en el desierto y ahí estamos y entonces hay gente que tiene muchos skills diferentes y se ve algo así, más o menos. ¿Me puedes dar el siguiente? La agencia la empezamos en el 99 y bueno, tuvimos muchos, digamos, grandes éxitos desde entonces. Hoy día ya no tanto, pero hicimos el primer festival interactivo en México que se llamó Flash for México. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Nike. Hicimos un corto para Nike, Ronaldinho y una línea de ropa y demás. Hicimos un proyecto muy lindo que se llamó El Stuntman, que era mi favorito porque era una idea muy corta donde básicamente se trataba de agarrar a un sujeto en la pantalla y azotarlo contra el escenario. Era muy divertido. ¿Le puedo dar siguiente, por favor? Hicimos un proyecto que se llamó Showdown, que estuvo en las pantallas de Times Square en Nueva York. Gracias. Regrésate, porfa. Siguiente. Fuimos la primera agencia en ganar un León de Cannes en digital. Y también soy el único tipo en esta industria que fue desaparecido por David Copperfield. Es real, de verdad. Me desapareció en Las Vegas una vez. Aparecí 3 días después en el Cañón del Colorado, pero me desapareció David Copperfield. Siguiente. Les preparé un video para que se den cuenta más o menos de cómo es el pueblo. Se ve muy mal por la luz, pero ese es Saltillo y van a conocer un poco la agencia, cómo es.
Bueno, es un poco lo que se hace en la agencia y dónde estamos y demás. Los vecinos alrededor de la agencia piensan que somos como narcos porque tenemos una alberca dentro de la casa. De ese tipo de cosas, ¿no? El mal gusto, la compramos y ya estaba así. ¿Le puedes dar siguiente, porfa? Así se llama la plática el día de hoy, lo bueno, lo malo y lo feo de la industria creativa. Y lo vamos a usar un poco en un sentido medio de terapia de grupo. Entonces, cuando hablamos de creatividad, de una industria creativa, de qué es exactamente la creatividad, para mí hay mucha gente que lo define como un don, como algo que algunos tienen nada más, pero para mí es más bien una cosa parecida a un hábito y tiene un proceso que se simplifica en 3 pasos elementales. El primero tiene que ver con la cabeza, es decir, la información. Tienes que entender el problema para poder eventualmente tener una idea al respecto. Si no, vas a tener simplemente ocurrencias. La creatividad es conclusiones, es entender el problema primero. La segunda parte del proceso creativo es la parte emocional. Tu idea tiene que conectar emocionalmente con la gente, porque si no, entonces es simplemente una herramienta fría que no va a tener un insight detrás. Y para mí me gusta que las ideas tengan esta parte emocional. Y finalmente, el tercero de los pasos del proceso creativo hay que meterle huevos. El proceso creativo significa hacer ideas. Y las ideas no se quedan apuntadas en una servilleta ni son parte de un keynote, no son un case study. La idea es una cosa que se tiene que producir y tiene que doler un poco y se sufre para hacer una idea. Entonces, ese para mí es el tercero de los elementos del proceso creativo. Y bueno, la plática, que es lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a usarla como terapia de grupo. Entonces, cuando escuchen este sonido, alguno de ustedes va a participar. Sí, traigo camisetas para los voluntarios, así es que vale la pena. Bueno, vamos a empezar con los 3, lo bueno, lo malo y lo feo, pero vamos a empezar al revés para no tener una plática medio con un mal sabor de boca al final. ¿Qué es lo más feo de esta industria? Para mí lo más feo de esta industria es esta imagen, es esto, es el amor. Esta industria no se puede sentir amor. Yo soy dueño de mi agencia y demás, y siempre le meto mucho cariño a las cosas que hago, y eventualmente termina por perjudicarme. Hace algunos años trabajamos con Jack Daniels, que de hecho está aquí en Guadalajara, y Jack es una de esas marcas que uno ama desde siempre, ¿no? Es esa love brand que si fuera, digamos, es el Gatorade del Rockstar, ¿no? Es este líquido medio con poderes energéticos. Y siguiente, porfa. Y entonces nos metimos a trabajar con ellos y le dedicamos mucho tiempo y mucha energía y mucha pasión, y fuimos entregándole cosas muy lindas. Regularmente una marca como esta paga muy mal porque sabe que es una marca que la gente quiere y es una marca que le da muchas credenciales a la agencia, y entonces le dedicamos mucho tiempo a esto y le metimos los mejores artistas para hacer un gran material que obviamente no nos pagaban, pero que nos encantaba decirle al mundo que Jack estaba en W. Hicimos conceptos para eventos y fiestas y demás, que luego se replicaban en otras partes del mundo, y tampoco es que hubiera un dinero de por medio al respecto. Era simplemente algo que nos encantaba hacer, que se viera muy lindo y que hablaran del trabajo. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Nos imprimían en otros países y nos mandaban felicitar de otros lados. Y bueno, este es un poco el resumen de lo que hicimos con ellos. More than a worldwide brand, Jack Daniels is a pop culture symbol and an attitude that millions around the world feel identified with. In January 2012, with most of the brands already in social networks, Jack Daniels Mexico decided to go beyond the simple presence, to become in a social brand, and the construction of the Jack Daniels Mexico community on Facebook began, with the challenge of bringing the essence of Jack and giving it an attractive personality for the Mexican audience. The key of strategy was to celebrate music, attitude, whiskey, party. Celebrate love, values. Celebrate friends. Jack Daniels quickly became a national benchmark because of its posts quality and the interactions quantity.
The art and posts of the Jack Daniel's Mexican fan page were celebrated in countries like Serbia, Colombia, France, Panama, and even by the Jack's global fan page. In summer 2013, and 800,000 fans later, the goal of becoming an absolutely social brand made of Jack Daniel's the most Facebook-shared alcoholic drink in Mexico. This community has redefined the role of brands in the new media, taking them from curators to creators of original and highly shareable contents. In every text, illustration, and graphic, Jack wants to be part of the community members' everyday life. So each like, comment, and share calls up the philosophy of Jack himself. Every day we make it, we'll make it the best we can. Y era muy lindo trabajar con Jack, de verdad. Yo sentía que teníamos como un gran romance, ¿no? Que éramos la pareja perfecta porque realmente éramos muy buenos amigos y éramos altamente consumidores también. Pero eventualmente eso pues va cambiando porque con el tiempo las marcas tienen que buscar otros horizontes y otros socios. Ana, ¿le puedes dar siguiente, porfa? Y eso es lo más feo de lo que puede pasarte. Que llegue alguien más y que le coquetee a tu marca, y tú viendo, ¿no? Además, y que pues eventualmente te baje con la marca. Y uno se queda todo frustrado, o sea, al final hay emoción ahí, hay cariño y hay pasión y cuando este tipo de cosas suceden, te tienes que volver a pensar que esto es un negocio, no puede haber una parte emocional. ¿Le puedes dar siguiente? Estas son algunas de mis ex marcas en la agencia y con todas de verdad me encariñé muchísimo, fue una cosa como con mucho cariño y mucho amor, pero todas terminan por irse porque así debe de ser además. Esto es un negocio y lo triste es que uno termina aprendiendo de eso una vez que le rompen el corazón varias veces. Entonces, lo malo de esta industria, siguiente porfa, es que es esto, somos creativos servidoras. Y uno tiene que portarse como tal. Uno tiene que hacer sentir muy bien al cliente, hacer sentir que uno lo quiere, pero eventualmente esto se va a acabar y uno tiene que cobrar y ellos se van a ir y no te puedes enamorar de ellos. Eres un creativo servidor y tienes que ser un profesional para que cuando se vayan, por lo menos no te duela tanto aquí. Te duele en el bolsillo, pero no en el corazón. Esa es la parte fea de la industria. ¿Quién me ayuda a contar? ¿Quién me comparte la parte fea para él? Por favor, maestro. Pues es la parte donde no te dejan, por ejemplo, tienes una buena idea y crees que va a estar chida y te la tumban, te dicen que no hay presupuesto o que no podemos hacerlo, que es mucho tiempo lo que te vas a tardar haciéndole, que tienes otras marcas. Entonces eso está muy cabrón. Sí, cuando uno cree que tiene una idea brillante, ¿no? Y de pronto, chingas, no está tan buena. Pasa también. Sí, pero al final o que puede estar buena, tú sientes que está buena, pero no te la aprueban porque no hay por otros recursos, por ejemplo porque no hay presupuesto. De lana o de tiempo. Sí, al final tenemos que pagar, alguien tiene que pagar por las ideas, ¿no? Y sí, hay veces que no hay dinero. Maestro, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Marco Cobu. Marco, gracias. ¿Le puedes dar siguiente, porfa? Ok, lo malo de una industria, de un negocio creativo, para mí tiene que ver con esta imagen. Yo soy un músico frustrado y soy un futbolista frustrado, entonces algunos de mis ejemplos tienen que ver con estas dos cosas. Esto para mí es la parte más fea de la industria, de un negocio como este, es el ego. El ego puede realmente alterar y distorsionar por completo el objetivo de un proyecto creativo como una agencia. Y empiezas a vivir de lo que dice el resto del mundo de tu trabajo. Y entonces eso va aniquilando el ánimo, el espíritu original, y te va como metiendo en una inercia negativa. Hace algunos años, nosotros hicimos un proyecto que se llamó Salvemos a Fermín. Eso fue hace 7 años, yo creo. Y lo hicimos en la misma dinámica que veníamos haciendo las cosas, que es, hazlo bien, que quede muy bien, ten una buena idea, prodúcela con muchos huevos, y a ver qué pasa. La metimos en festivales y le fue muy bien, fue la 4ª pieza más premiada ese año en todo el mundo. Traigo aquí un resumen, ¿le puedes dar, por favor? Siguiente. Mexico is a country with a noteworthy solidarity culture.
This culture of unselfish support has been the argumentative line for the Rexona Power Launch campaign. 1 millón de moléculas de protección antitranspirante. A phony organization ran an extensive national crusade to raise 1 million clicks. Un día las necesitarás. Rexona Manpower. At its website, this organization asked all visitors to donate a click to save the spirit of living life to its fullest and never to relinquish. In exchange, donors could download an authenticity certificate for their click with a unique and non-repeating number. The effect produced by this website's launching and the banners campaign at the major portals, as well as television activities and collection of clicks out on the streets, was difficult to foresee. During the 1-month intense campaign, the audience got deeply engaged in what would later become a media phenomenon. Let's save Fermín. But who is Fermín? Exactly what are we supposed to save him from? Hundreds of forums in various countries were asking about this. Without a clue other than the basic information on the campaign, people began to arrive at their own conclusions. The campaign even became a marketing and advertisement case study for several universities. In just a few weeks, 2 million users had donated 500,000 clicks. And then the strategy changed. The website became a countdown warning, urging to complete the click donations in just 1 week. The support video, published on YouTube, made it to the top 10 on the week it was launched. Finally, the goal was reached. 1 million clicks made the Who is Fermín experience come alive, where the question created by the phony organization is answered. In this space, the user must deal with various perils, which, when solved, will compel you to realize that you too own the Fermín spirit. This experience is an homage to the unrelenting spirit of daily struggle of the ordinary hero who refuses to rest or to drop his arms. At the end of the day, all those who overcome the obstacles in this website shall find a manual that teaches them the arts and skills needed by all who wish to confront the difficult, day-to-day situations like a real Fermín. Since its launch, the Let's Save Fermín campaign stats are 4.5 million website hits, 1.12 million clicks, over 20,000 certificates, over 45,000 visits to YouTube, 250 supporting blogs, 1,500 referrals to English and Spanish forums, over 10 versions of the subject in Yahoo Answers, coverage on television news broadcasts, and 100,000 donations on Mexico City streets. Entonces la campaña nos fue muy bien con esto y empezó a llovernos mucho más trabajo y mucha gente quería trabajar con nosotros, me refiero a marcas, y empezamos como a pensar que realmente éramos infalibles y que éramos los mejores, y nos invitaban a dar conferencias y íbamos por todo el mundo literal, gastando dinero además como idiotas. Un día llegamos y todo el mundo traía un iPhone porque el administrador pensó que éramos la mejor agencia y debíamos de tener todos un iPhone. Entonces, del que acaba de entrar hasta la señora que llevaba 10 años ahí, todo el mundo con iPhone. Coches nuevos para todos, viajes en primera clase, bla, 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 ¿no? Pero tú estás en una nube de soy infalible y está con madre y todo está muy bien. Y te pierde el ego. ¿Me puedes dar siguiente, porfa? Esta es la imagen cuando fuimos a recoger en la Ciudad de México el León de Cannes, que es además el primero en la historia del cyber mexicano. Estábamos felices y pensábamos que éramos realmente geniales, ¿no? Que éramos los mejores. Y al paso del tiempo, en unos cuantos meses, nos dimos cuenta de que estábamos ya en números rojos y que estábamos perdiendo dinero y que éramos una máquina de perder dinero. Se acabó ese año y debíamos, sin mentirles, la misma cantidad de lo que habíamos facturado el año anterior. Entonces debíamos un montón de dinero. Y aparte, pues bueno, ya las cosas no estaban saliendo tan bien. Y llega este reporte financiero. Y llega un momento en el que dices, güey, pues hay que cerrar porque esto ya no da para más. Pero no puedes cerrar porque le debes al banco, y le debes al narco, y le debes al
todo el mundo. Le debíamos a todo Saltillo. Y realmente teníamos un problema. Entonces, volteamos a vernos mi socio y yo. Mi socio es el primero que está ahí, que además es un güey que mide esto y está así. Y nos volteamos a ver en un momento tan crítico de la agencia. Y nos vimos a los ojos y dijimos, fue tu culpa, cabrón. No, fue tu culpa. Llegó un momento en el que fue una crisis interna muy fuerte, que pensamos que teníamos que iba a valer madre a la agencia. No había dinero, había muchas responsabilidades que cubrir y aparte estábamos enojados. Porque en ese momento el ego te hace pensar que tú eres el chingón y tu socio es el idiota y que todo lo malo pasó por culpa de él y viceversa, ¿no? Entonces estábamos en un rush medio complicado cuando un día en Saltillo, que es el desierto literal, ¿le puedes dar siguiente? Empezó a llover. Y empezó a llover. La agencia es muy grande, tenemos una cancha de básquetbol, tenemos la alberca y empezó a llover. Estamos nosotros abajo de una colina. Saltillo es como de colinas y montañas y demás. Nosotros estamos abajo de una colina. Entonces empezó a llover y el agua de la colina empezó a escurrirnos y se empezó a acumular en la agencia. Es muy grande, pero como sea, se empezó a llenar de agua muy cabrón. ¿Le puedes dar siguiente? Este es el patio. Allá al fondo está la W, que mide como 2 metros, que es otro de los monumentos al ego. Y yo veo tan fuerte, la siguiente, porfa, que allá va flotando la W. Se inundó cabrón la agencia y obviamente ese era algo todavía peor para la circunstancia. El agua llegó más o menos a esta altura. Perdimos el equipo de cómputo, perdimos la electricidad, el internet, bla, bla. Esto es real. Esa misma tarde toda la agencia empezó con una cubeta a sacar el agua y a rescatar lo que se podía, que no era mucho. Pero nos habíamos quedado de más de todas las deudas, nos quedamos sin oficina. Entonces, no teníamos ni dónde trabajar. ¿Me puedes dar siguiente? Nos prestaron una escuela, un salón de cómputo, que era verano, en una escuela nos lo prestaron. No había niños, entonces nos prestaron el salón. Y llevamos ahí nuestras computadoras que sobrevivieron y empezamos a trabajar ahí, como desde las bases, ¿no? Como desde el principio. Y estuvimos ahí por un plazo de 2 meses en lo que nos acomodaban las cosas, y etcétera. Y este tiempo sirvió para que la agencia recuperara un poco el espíritu original, que era el trabajo en equipo. Hay agencias que tienen el nombre del fundador, ¿no? David Ogilvy o Leo Burnett. Pero mi agencia en realidad tiene el nombre de lo que somos un montón de gente, un grupo que tiene el único propósito de trabajar y ser felices y hacer cosas chingonas. Cuando pasó la crisis y logramos pagar la deuda y demás, hicimos una especie de reborn de agencia. Hicimos un video que les voy a mostrar, que no está en ningún lado porque está como prohibido, pero es algo que sintetiza lo que sucedió para lo que no se nos olvide. 10 minutos. Es difícil hablar de lo que somos como agencia. Nacimos sin esperanza de sobrevivir y así nos hemos mantenido desde el principio, sobreviviendo a una u otra cosa. ¿Qué hace eso posible? Somos más necios que todas las teorías que nos daban unos cuantos meses de vida. Quizá esa es la razón. Servimos para demostrar que es posible sacar de la nada algo que sea digno de compartirse con el mundo. Aquí decidimos hacer de la hora de salida la hora de entrada y buscar la inspiración fuera del monitor, en el fútbol callejero, en los 5 kilómetros nocturnos, en las charlas del cerdo o del asador, en la música o en la montaña. Buenas noches, buenos días. Es momento de usar la computadora para no leer correos, sino para cambiar la tipografía, corregir el bug, ajustar ese pixel que no te deja en paz, encontrarle el sentido a un brief y convertirlo en algo que nos haga sentir orgullosos. Al carajo el banco y sus intereses, la hipoteca, la deuda, las crisis cíclicas. Al diablo la frustración por volver a empezar, las excusas por no cumplir, la prisa innecesaria. Olvidemos los premios, el prestigio, el reconocimiento. Que
vengan los proyectos para desvelarnos por algo que valga la pena. Hacer historia. Si la pregunta es, ¿por qué seguimos aquí? Es porque podemos hacerlo mejor, todos los días y todas las noches. Cuando les pregunten, como muchas veces lo han hecho, ¿de dónde viene la W? No duden en responder que viene de adentro, de la cabeza, del corazón. Casi quebramos, casi nos embargan, casi nos demandan, casi nos ahogamos. Piensa en lo que debió pasar para estar aquí hoy. Piensa en la gente con la que haces esto posible. Piensa en las apuestas que hacemos. Piensa que aquí se permiten muchas cosas, menos rendirse. Piensa que lo que hacemos, eso es lo que somos. Y por eso es que seguimos sobreviviendo. Entonces, con esto, bueno, se cierra el capítulo de la parte más mala de la industria, de un negocio como este, que es que al final de cuentas el ego, que es un elemento que está ahí, lo puede mandar todo al carajo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién es el voluntario? Amiga, ¿cómo te llamas? Mariana. Ahí viene tu... Bueno. ¿Qué es para ti lo malo de esta industria creativa? Bueno, pues como el otro compañero decía que igual tener una idea que no te apoyan, pues igual también tener un cliente que quiere algo que tú dices, no te va a llevar a nada, pero igual y no lo logras como llevar por otro camino donde los dos puedan congeniar o llegar a tener un acuerdo. Sí, tienes que tener una química con el cliente, ¿no? De alguna forma, si no se vuelve esto una cosa muy nefasta. Es verdad. Mariana, gracias. Maestro. Yo no voy a decir qué es lo que veo mal de la industria, más bien me gustaría hacerte una pregunta para aquellos proyectos que eventualmente van a llegar a un punto en el que el ego, ¿cómo mantendrías el enfoque, pues no sé, esa raíz que los hizo crecer? ¿Cómo lo haces que se mantenga cuando llega a la puerta? Qué buena pregunta. De hecho, eso es lo que sigue ahora. No nos conocemos, pero parece como de estos paleros, ¿no? De los que te apoyan ahí en la calle. Yo tengo una pregunta, ¿no? Pero de hecho eso es lo bueno de esta industria. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Eso es lo bueno, justamente. Es volver a la base, justo. Es volver a pensar y trabajar como trabajabas al principio. Y a lo mejor vas a tener diferentes recompensas, pero trabajar como originalmente lo hacías, con ese mismo hambre, es lo que lo vuelve interesante. Nosotros empezamos un proyecto educativo que se llama Digital Invaders, con el cual trabajamos con talento joven que está emergiendo en todo el país y que va a Saltillo a pasar 4 meses de su vida y a pensar ideas que no tienen nada que ver ni con marketing, ni con publicidad, tiene que ver con usuarios, con personas. Entonces, la escuela de alguna forma nos ha ayudado a pensar nuevamente cómo, o más bien como lo solíamos hacer, recordar cuál es el principio fundamental del trabajo creativo, que es hacer cosas chingonas. Llevamos ahorita 6 años con la escuela y la verdad es que ha sido una salvación para la agencia, y en lo personal ha sido un proyecto que me ha mantenido a flote en términos morales también, porque trabajar para puras marcas y haciendo puros anuncios es terrible. Y entonces esta gente lo que hace es permear nuevamente el espíritu original de lo que es ser creativo. Dilo. ¿Se podría decir entonces que el antídoto o la medicina para el ego podría ser recuperar la pasión? Por supuesto, absolutamente. Okay. Tu trabajo, o sea, no eres lo que el resto del mundo dice de tu trabajo, eres lo que te gusta hacer. El tiempo que pasas frente al monitor o a la hoja en blanco, lo que sea, y disfrutarlo. Eso es lo que realmente hace que hagamos las cosas. ¿Le puedes dar siguiente? Este es un proyecto, de hecho, que hicimos en la generación 12
hace un año, un par de años, donde básicamente el brief era este: ¿cómo haces que una instalación, un lugar público, a partir de la tecnología se vuelva un poco más interesante? Y entonces los chicos lo que hicieron fue llegar a esta conclusión: usar a Pegman. ¿Sabes qué es Pegman? ¿Saben qué es Pegman? Pegman es el monito de Google Maps que uno arrastra y pone donde sea, y entonces te lleva la cámara de Google Earth. Entonces lo que estos güeyes dijeron, el equipo lo que dijo fue: hagamos al Pegman, pero lo sacamos de la computadora y lo llevamos a la calle. Entonces lo llevaron a la carpintería, hicieron un Pegman que es de este tamaño y le pusieron unas ruedas y lo sacaron a la calle. Y entonces lo pusieron en los parques de Saltillo y lo llevaron a que la gente interactuara con él. Y ahí lo dejaron. Entonces, bueno, aparte el Pegman tenía una cámara aquí y un GPS con el que transmitía dónde estaba y demás. Y lo dejaron para que la gente lo empujara, se tomara fotos, etcétera, e hiciera con él lo que se le diera la gana. Al final, lo que tuvo este proyecto fue, además de un website donde ibas traqueando toda la actividad, fue un cúmulo de imágenes y de selfies y de videos con gente que estaba jugando con él. Esencialmente el proyecto es un gran botón que la gente se acerca a hacer clic en él. Y es ese tipo de cosas lo que hacen los invaders, que es divertirse con la tecnología y provocar a la gente. De eso se trata esencialmente el proyecto. 3 minutos. Bueno, me voy a ir ya rápido al final. Bríncate esa parte. Para mí también el proyecto Invader es un laboratorio de ideas y es algo parecido a esto, que es la Masía del Barcelona. Para mí el proyecto Invader es una casa donde metemos talento de todo el país, incluso de otros países de Latinoamérica, y se juntan para hacer ideas extrañas. Hay un video que no vamos a poder ver. Dale. Pues bueno, para mí esto es lo bueno de esta industria, de estos momentos, que es compartir experiencia, pasión, cariño, etcétera, etcétera. ¿Quién me dice qué es lo bueno? Sí. Hola, soy Angélica. Yo creo que también lo bueno es rodearte de gente que comparta esa pasión, esa hambre y esa necesidad de aprender y seguir creciendo, ¿no? Yo soy merca, trabajo con proyectos, pero tengo la fortuna de trabajar con emprendedores. Entonces, como que esa es mi parte también que me jala a la realidad, pero también al sueño y al amor de lo que estoy haciendo. Entonces, eso es muy, muy bueno. Claro, esta es una oportunidad de hacer tribu, de juntarnos entre todos para pelearnos contra el resto del mundo a hacer lo mismo. Maestro, yo sé, me quitaron media hora de la presentación. Más que es un comentario que, a mi punto de vista, que acerca de lo bueno, es que nos damos cuenta de que siento yo que ustedes se perdió el ego a gracias de que ya era el mismo grupo integrado. Ya ellos empezaron a hacer sus logros poco a poco y los chavos les damos un poco de esa hambre, de esos sueños y nutrimos el pensamiento de los que ya tienen mucha experiencia. Entonces hace un equipo muy completo. Sí, absolutamente. Es un ida y vuelta de pasión. Bueno, esta es la industria en la que estamos. Una señora con una máscara de Chewbacca tiene 150 millones de views. Una marca llevando a un astronauta a brincar. Regrésate una porfa. Tiene 110 millones de views. ¿Hay un presupuesto? No hay presupuesto. Esa es nuestra industria hoy. Y eso es absolutamente estimulante. Como les dije al principio, la creatividad no es apuntar ideas en una servilleta, hay que empujar por ellas. Para mí el proceso creativo, la imagen más importante sería algo así. No es un genio con un foco prendido en la cabeza, es una bola de gente matando un mamut. Para mí ese es el proceso creativo. Y bueno, finalmente, creo que es el escenario que está al inicio, pero no sabría decirle exactamente. Sobre una colina, ¿no? Hay que checar las medidas de seguridad, ¿ok? Bueno, tenemos cinturones, ¿no? Luces, tampoco. Tenemos freno, no hay nada. Tenemos timón, ¿no? Pues adelante, cabrón. Hay que dar. De eso se trata al final, de llevar a cabo las ideas. Les agradezco mucho a todos.
Gracias.